Bueno amigos, el día de hoy vamos a presentar un video sobre una historia bíblica, y a la vez vamos a hacer una aplicación, ¿no? Como todos nuestros temas siempre tienen una aplicación bíblica. En esta oportunidad también tengo acá a mi amigo Andy, conocido como Andy, ¿no? Y bueno, también queremos que lo conozcan. Es un amigo que también me está apoyando, ¿no?, en este nuevo proyecto en mi canal. Y bueno, esperemos que les guste este proyecto. Y bueno, vamos a darle inicio ya en 3, 2, 1. La historia del pueblo de Israel es una de las más interesantes y más maravillosas que encontramos en la Biblia y también en otros libros de historia. Sin embargo, solo en la Biblia hay una recopilación más exacta y veraz que las que otros autores pudieron haber escrito. Es simplemente así porque de todos los pueblos antiguos que han existido, solamente la nación de Israel tuvo la seguridad de que su Dios era el único Dios verdadero y que sus hazañas han dejado muchos legados al hoy país del Medio Oriente. La maravillosa historia de Israel tiene como estrella no al pueblo ni a sus líderes, sino al mismo Dios verdadero, al Dios de la Biblia, o el más conocido como Jehová. Pues si no hubiera sido por la extraordinaria intervención de Dios en la historia de este pueblo, ni siquiera hubiera existido las famosas escrituras, ni hubiese conocimiento de tal pueblo, pues se perdería entre los tantos que existen hoy en día. Pero lo interesante de la historia de Israel es de que cómo un Dios tan grande y tan poderoso pudiese permanecer en una casa tan pequeña. Pues las escrituras también manifiestan que los cielos mismos no pueden contener la gloria del Dios verdadero. Pero aquí vemos que los hombres hicieron una casa para Dios. Y también dice las escrituras que Dios habitó en esta casa. La historia nos cuenta que el primer templo que se construyó en honor a Dios fue construida por Salomón, el rey, hijo de David, en el año 967 hacia el año 960 a.C. El templo se tardó 7 años y su gloria era tan grande como nuestros ojos ni siquiera podemos imaginar, pues jamás hemos visto un edificio tan cubierto y lleno de oro puro y con muebles tan esplendorosos. El templo de Salomón fue destruido por los babilonios en el año 587 a.C. En el cautiverio, algunos de esos judíos fueron llevados a Babilonia. Entre ellos tenemos a Daniel y sus amigos, ¿no? Y la historia también es parte de la historia bíblica, ¿no? Bien, un hermoso edificio fue echado en el polvo por la idolatría de los israelitas. Jamás se volvió a construir un templo de tal magnitud y gloria terrenales. Pasaron 70 años para que se empezaran los preparativos para una segunda construcción, o mejor dicho, una reconstrucción. Pero ¿qué hay de la gloria de este templo? Fue más modesto y tardó 49 años para su levantamiento, sin contar las grandes dificultades que hubo en el proyecto. El segundo templo, que también se le conoce como el templo de Herodes, este templo tardó 49 años en su reconstrucción, sin contar las grandes dificultades que hubieron en el camino. Solemos mencionar con mucho asombro la gloria del templo de Salomón, y nos hubiese gustado que permaneciese hasta nuestros días. ¿Y cuál es la gloria del primer templo?
además de el oro y las hermosas piedras preciosas y los grandes colores, pero fue la presencia misma del Señor la que le dio la gloria de ese gran templo. Toda la arquitectura física no podría ser nada en comparación con la Santa Shekinah, ¿no? ¿Y qué es la Santa Shekinah? Bien, encontramos en el libro, ¿no? Vamos a ir a la Biblia. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 10 al 11, dice lo siguiente: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La gloria de Jehová no es otra cosa más que el poder de Jehová, la grandeza de Dios. Esa gloria es la que llenó el templo. Esa gloria es la que no permitió que los sacerdotes ministraran en la casa de Jehová. Pues bien, hay una razón por la cual el hombre y Dios no pueden permanecer en armonía, y es una razón muy lógica, porque el ser humano es pecador. Entonces, ¿hay una evidencia bíblica de esta situación? Sí, y la encontramos en el libro de Romanos 3:23, donde se menciona la naturaleza del hombre que ha caído del estado de perfección, y no solamente está privado, sino que tampoco puede estar frente a la presencia del Dios vivo, no es capaz de estar frente a la grandeza del Señor. Es natural que el ser humano tenga miedo de solamente ver la gloria de Jehová, ¿no? Encontramos una historia, por ejemplo, en Deuteronomio 5:26, cuando los israelitas no quisieron cruzar la línea porque la gloria de Jehová había tomado el monte sobre sí, y solamente Moisés podía hablar con Dios, pero el pueblo no quiso. Dijo que sea Moisés quien hablara, porque el ser humano no puede ni tampoco quiere estar frente a la presencia del Dios grande y todopoderoso. Hablando de la gloria del segundo templo, tras la orden del rey Artajerjes en el año 457 a.C., empezó la reconstrucción, pero este segundo edificio no fue tan glorioso como el primero, al menos fue más modesto. Y así lo percibieron todos los judíos e historiadores. Sin embargo, la gloria del segundo templo tiene que ser mayor que la del primero. Sí, echemos un ojo a una profecía bíblica contenida en el libro de Ageo. Y dice así: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta impresionante profecía la encontramos en el libro de Ageo, capítulo 2, versículos 6 al 7. Veamos un comentario de la escritora Elena de White. Ella escribió más de 70 libros, y en uno de sus tantos libros, uno de ellos es Conflicto Cósmico, ella afirma lo siguiente: durante varios siglos los judíos se habían esforzado para probar cómo y dónde se había cumplido la promesa que Dios había dado al profeta Ageo, pero el orgullo y la incredulidad habían cegado su mente de tal modo que no comprendían el verdadero significado de las palabras del profeta. Al segundo templo no le fue conferido el honor de ser cubierto con la nube de la gloria de Jehová, pero sí fue honrado con la presencia de uno en quien habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad, de uno que era Dios mismo manifestado en carne. Entonces encontramos la evidencia
de que la gloria del segundo templo no radicaba en la belleza exterior del templo en sí, sino en la gloria de Dios manifestado hacia los seres humanos, es decir, Dios hecho carne. Sin la presencia de la gloria de Dios en el primer templo no había razón de su existencia, porque pasaba a ser solamente un monumento de asombro visual, pero nada más. El segundo templo no tuvo la pompa del primer templo ni la presencia gloriosa de la Santa Shekinah reposó sobre él. Sin embargo, 500 años después tuvo el honor de recibir a Dios mismo en la humanidad. Era Jesús en su naturaleza divino-humana que dio al templo la majestuosa gloria que jamás se haya visto, y se hacía cumplimiento a la profecía dada a Adán hace ya miles de años atrás. No obstante, se escribió acerca de la experiencia del Salvador. A los suyos vino, y los suyos no lo conocieron. El pueblo de Israel esperaba un rey grande y poderoso, que conquistara las naciones con vara de hierro y tomara el control incluso sobre sus dominadores, los romanos. Pero la apariencia de Jesús no daba señal alguna para ser el libertador de Israel. El hijo del carpintero no tenía ni la mínima intención de conquistar Roma. Más bien él aseveraba que su reino no era de este mundo. Pero cuanto hubiese anhelado a Abraham ver al elegido de Dios hecho humano, y sí que lo vio y se gozó. Finalmente el segundo templo perdió su gloria al morir Cristo crucificado en la cruz, dando cumplimiento así a su misión. Así perdió Israel su favor y fama que tenía. Su templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Hoy en día la nación actual de Israel espera construir un tercer templo y pretende que Dios habite en tal edificio. Sin embargo, su situación es lamentable, pues hace ya 2000 años que perdieron el favor de Dios y perdieron la gloria que en su lugar lo reemplazaron con su actual religión judaica. El primer templo tuvo su gloria y belleza tal cual no se vio jamás en un edificio hecho por hombres, y además fue la morada del Dios verdadero, y durante siglos postreros hasta su destrucción, primero por los babilonios y luego por los romanos. Pero ahora Dios ya no quiere habitar en templo hecho por hombres. En la Biblia encontramos la comparación que Pablo hace de nosotros al templo del Dios viviente. Nuestro cuerpo es considerado como el templo en el cual Dios quiere habitar. Sí, nosotros somos el tercer templo, y si queremos podemos dejar que Él nos muestre su gloria. Jesús dijo: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Eso dice en Juan 4:23, y el tiempo ya se ha cumplido. Ahora es el momento de hablar con Dios, de entregarle el corazón, y permite que Él pueda entrar a tu vida para que pueda santificar tu pensamiento y tus acciones. Ya no es necesario un templo físico para poder adorar al Dios verdadero, porque ahora nosotros somos ese tercer templo y Dios quiere habitar en ti. Por lo tanto, es el propósito de Dios cambiar tu vida, pero está solamente en ti permitirle entrar. El Señor está llamando y su gloria se mostrará ante tus ojos.